Colombianos, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje al Clan del Golfo desde el Chocó, en donde estuvo llevando internet, llevando obras, llegó con el gobierno a territorios en donde nunca el Estado llegaba, pero además se conoció un dato muy interesante revelado por la Fuerza Aeroespacial del Estado colombiano, y esto lo publicó el mismo Gustavo Bolívar, y tiene que ver con el precio de la hoja de coca y cómo está cambiando la dinámica de la economía ilícita en el país, que por eso el presidente le envía este mensaje al Clan del Golfo. Obviamente no es bien recibido por los sectores de extrema derecha que utilizan a este tipo de grupos ilegales para sus mensajes políticos y sus campañas políticas, como lo hace pues Cabal, entre otros. Utilizan lo que hacen estos grupos para vender su supuesta seguridad democrática. Pero lo cierto es que el Clan del Golfo, derivado de las Autodefensas Unidas de Colombia y de otros grupos paramilitares que supuestamente se habían desmovilizado en el gobierno de Álvaro Uribe, hoy no tiene ningún tipo de interés en cuanto a acudir a los llamados de paz del presidente Petro. Yo sé que Petro lo hace, sé que Petro envía ese mensaje, pero este tipo de grupos no tienen ese interés. Más que todo porque el Clan del Golfo es el brazo armado de la extrema derecha en Colombia y trabajan con políticos, con supuestos empresarios dedicados a lavarles la plata. Y lo último que quieren esos empresarios es perder semejante negocio que tienen montado. Sin embargo, la destrucción de ese negocio y de esas economías ilícitas que está haciendo el gobierno de Petro al punto de desplomar el precio de la hoja de coca, y eso lo está sufriendo ya hace muchos meses los campesinos que cultivaban esta hoja, podría llevar a que, acorralados, no por la guerra, no por el monopolio de las armas del Estado, sino que acorralados por la presión de no poder financiarse como lo hacían tranquilamente antes, pueda llevar a que tenga una luz en ese camino del mensaje que envía el presidente Petro para que esta gente acceda a por lo menos trabajar o intentar el tema de acordar para la paz y para evitar que sigan quitándole la vida a gente inocente en este país, más que todo a soldados y policías, como sucedió hace algunas horas con un campo minado que aparentemente era el Clan del Golfo, donde cayeron varios soldados que perdieron la vida, 6 soldados. Esta es la guerra, la violencia que quieren perpetuar en el país esos sectores, que no quieren que salgamos de ahí. Claro, si los hijos de ellos fueran los que pelearan la guerra, evidentemente ya se hubiera acabado la guerra hace rato. Esto fue lo que dijo el presidente. El pacto es que no nos matemos más, porque en medio de los cementerios no se construye ningún canal, ni ningún centro agroindustrial, ni ninguna riqueza, solo pobreza y miseria. Aquí debe haber miembros del Clan del Golfo. Yo les mando la razón. Llegó la hora de la paz, no la hora de la viveza, como ya me ha ocurrido en otros lugares del país. Como con Iván Mordisco, que se aprovecharon de la intención de paz del gobierno y el país y siguieron delinquiendo, y por eso hoy no hay cese al fuego con esa gente, ni diálogo, ni nada. Llegó la hora de la paz. Lo que yo estoy viendo aquí, una riqueza por generaciones hacia adelante, que el traqueteo, que el sicariato, que la muerte. Ya llevamos 3 generaciones de muertos, encima todos, y vamos a continuar de aquí en adelante. Eso no deja nada, sino la tristeza, la nostalgia, la destrucción humana. Yo les propongo ya comenzar a trabajar el tema. Dejar de ser traqueto y volverse industrial, ¿por qué no? Dejar lo que nos persigue y nos hace vivir en la zozobra de manera permanente. Que si se le entrega la plata al policía o al juez o no, que si se corrompe el Estado, que si el Estado traiciona y se los lleva presos, o peor aún, como sucedió en el pasado, que la región se vuelve una violación permanente de derechos humanos. La orden que el comandante en jefe de las fuerzas militares ha dado al ejército, a la policía, es el mayor respeto a los derechos y libertades del pueblo campesino y trabajador de Colombia. Viejas épocas no pueden volver.
El honor militar se mide a través del respeto de la ciudadanía. No son... Ahí está el mensaje que enviaba el presidente, que en Twitter también dijo: le propongo al Clan del Golfo el abandono total de las economías ilícitas y el despegue de la agroindustrialización del Caribe. Porque pues esto es algo que ya viene planteando el presidente hace rato, pero para meternos en esa vaca loca, ya no le van a mamar gallo dos veces a Petro, como lo hizo Iván Mordisco, sino que tiene que haber un planteamiento del Clan del Golfo real, serio, frente a esas intenciones de paz del gobierno y del país, porque esto es algo que asumimos los colombianos como tal. Entonces, es el mensaje fulminante que envía Petro antes de que los terminen de extinguir, porque los golpes que les están dando, no importa el número de miembros que tengan hoy en día, si no los pueden financiar, esos grupos ilegales se van disolviendo. Y ahí es donde viene el problema para ellos de esto que publicaba Bolívar. El kilo de la hoja de coca, 6.000 pesos. El kilo de cacao, 32.500 pesos. Así ha variado el precio de las economías en Colombia. Economía ilícita, economía lícita, que es el cacao. Resultado del cambio de estrategia en la lucha contra este flagelo, el gobierno dejó de fumigar cultivos, aumentó la oferta y bajó el precio. Hoy miles de familias están sustituyendo la hoja de coca por cacao. Gracias, Petro, dice Gustavo Bolívar Fuente, Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, Petro le había puesto Fuerza Aeroespacial, pero finalmente el nombre lo tumbaron, etcétera. Eso es otro cuento. Lo cierto es que esa economía viene cambiando, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque yo hablo con los campesinos, hablo con campesinos cocaleros, hablo con regiones donde se siembra la hoja de coca, y se los he venido diciendo a ustedes. Los campesinos se están quedando con los cargamentos de esta hoja allá guardada y están desesperados porque no tienen ingresos y no hay nada más que hacer. Los gobiernos uribistas no invirtieron en estas regiones para obtener, por ejemplo, mejores vías para sacar los productos, agroinsumos más baratos, eliminar intermediarios, tener centros de acopio establecidos para poder vender bien y distribuir sus productos. Bueno, infinidad de temas que nunca hicieron. Y lo único que les quedaba era cultivar esto. ¿Y ahora qué hacen? Ni lo uno ni lo otro. Por eso Petro, con todo el gobierno, hasta el Ministerio de Ciencias, que esto lo dice la ministra, están trabajando en ese sentido para la sustitución. Petro está trabajando fuertemente en lo del café, lo del cacao, lo del aguacate, entre otros. Dice la ministra de Ciencia, Yesenia: desde la cartera del Ministerio de Ciencias abrimos el programa Ecosistema de Ciencia y Paz para la Transformación Territorial, el primero en Colombia y América Latina, que por medio de la investigación científica permitirá reconocer los usos alternativos de la hoja para transitar hacia economías lícitas y productivas. Es que ese es el camino. Ese es. Es más, la legalización es el camino. Por ahí es donde debemos ir. Y ese mercado que tanto defienden, el libre mercado, va a regular esa legalización a un punto en el que las economías que hoy son ilícitas van a terminar en nada. Por ahí es el camino. Esto es increíble lo que está pasando. Es un momento histórico que está viviendo el gobierno de Petro, un momento en el que, gracias a sus políticas de no fumigar, de no perseguir campesinos, de sustitución, podríamos estar viendo una transformación real del país, pero para eso necesitamos que todos estos grupos ilegales también se sumen a los diálogos. Ya vemos que es fracasado la lucha contra estas sustancias, la bala, la violencia, todo eso ha fracasado, no sirve, solo ha dejado miles de muertos, millones de víctimas, 100.000 desaparecidos. Una locura lo que ha pasado en Colombia. Colombia es un camposanto. Pero ahora se está cambiando la estrategia y esto es un datazo, que ya lo sabíamos, pero ahora la Fuerza Aérea lo confirma, cómo se está cambiando el precio y cómo hoy es más rentable cultivar cacao, café, hasta el mismo maíz, que el maíz es difícil, pero también es rentable. O sea, es más rentable que la ilegalidad. Y entonces, si estos grupos ilegales se van quedando sin su fuerza de trabajo, que es el campesino, se van desfinanciando. El problema ahí es la extorsión y que buscan otra fuente de financiamiento, pero van migrando hacia otros países o a otras economías, y ahí es donde está el Estado con Petro enfrentando todo esto que está pasando. Pero los están enfrentando de todo tipo, de todas las formas.